Mientras más lo veía, más claro era que algo no encajaba. Sus patas eran demasiado largas. La forma en que se sostenía no era normal. Parecía como si tuviera huesos rotos, colocados nuevamente de manera incorrecta, dejando ver la punta de estos. Piel desgarrada. Sé que las historias de skinwalkers suelen exagerarse mucho, pero esto es, sin duda, una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Para dar algo de contexto, soy mitad nativo americano y gran parte de mi familia es de Oklahoma. Crecí escuchando este tipo de relatos, aunque nunca creí en ellos, al menos no hasta que me pasó esto. Cuando era niño, más o menos como de cuarto grado, mi mamá, mi padrastro y yo solíamos visitar la propiedad de mis abuelos en Texas. Era un terreno grande, rodeado por varios acres, donde íbamos a disparar, pescar y pasar el día. Como había bastante espacio por allá, a veces me alejaba un poco de la casa para explorar por mi cuenta, cuidando, por supuesto, no perderla completamente de vista. Un día hice lo de siempre. Salí a caminar hacia una zona con árboles, no muy lejos de ahí. Sin embargo, apenas llevaba unos 5 minutos, ocurrió algo muy extraño. Es importante decir que todavía alcanzaba a ver la casa a lo lejos, así que no estaba perdido ni nada por el estilo. No obstante, escuché la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Al principio no me alarmé, pero sentí que algo no estaba bien. La voz sonaba extraña. Era como si viniera de lejos, pero al mismo tiempo se escuchaba demasiado cerca. Tenía un tono extraño, casi como distorsionado. A pesar de esto, le respondí, pensando que me estaba buscando, y miré a mi alrededor tratando de ubicarla. Mirando lentamente de un lado a otro, logré ver algo detrás de un árbol. Era alto, más que cualquier persona que hubiera visto. Su piel se veía gris, además de lucir como si estuviera rota o desgarrada. Pero su cara definitivamente era lo peor. Tenía los dientes torcidos, visibles incluso a la distancia. Aquello me estaba mirando directamente. Me quedé completamente inmóvil. No podía reaccionar. El miedo fue tan fuerte que sentí que se me nubló el pensamiento, hasta que esa cosa comenzó a moverse. En un instante, salió detrás de aquel árbol lentamente, como si estuviera esperando por mi reacción. Su forma de moverse definitivamente no era natural. Había algo muy mal en la manera en que avanzaba. Digo, como si su aspecto no fuera suficiente. Pero esto fue lo que me hizo reaccionar. Me di la vuelta corriendo hacia la casa lo más rápido que pude, llorando sin mirar atrás. Llegué completamente alterado, mas no recuerdo haber explicado bien lo que pasó en ese momento. Solo sabía que algo allá afuera no era normal y que seguramente había intentado arrastrarme con él. Esta ha sido, sin duda, una de las peores experiencias por las que he pasado. De hecho, no hablé de esto con nadie hasta muchos años después. Debo decir que desde entonces no he vuelto a tener ningún encuentro cercano con estos seres, pero me han ocurrido más experiencias similares en distintos lugares, a pesar de que apenas paso de mis 20 años. Como dije, sé que las historias de skinwalkers se han exagerado mucho en los últimos años. Solo quería compartir esto para saber si alguien más, especialmente en la comunidad,
ha vivido algo parecido. Tengo 25 años y vivo en Utah. Quería contar esto para saber si alguien ha visto algo similar. Sé que suena raro, pero estoy casi seguro de haber visto algo como un Wendigo o un Skinwalker. No suelo creer en lo paranormal. De hecho, me considero alguien bastante escéptico. Es tal vez por esto que estoy aquí, tratando de encontrar una explicación. Ocurrió cuando tenía 17 años, en la preparatoria. Por aquel entonces vivía con mis padres en un pueblo muy pequeño. Detrás de mi casa había campo abierto y montañas que se extendían por kilómetros. Tenía un amigo que vivía justo al lado y de alguna forma compartíamos terreno, como si fuera un solo patio trasero. Su casa estaba conectada a una calle distinta, una especie de calle sin salida que terminaba directamente en el campo. Al parecer tenían planes de construir más casas ahí para extender el pueblo, pero esto es algo que al menos hasta la fecha no ha pasado. Así que por aquel entonces su entrada quedaba aislada, con aquel terreno vacío justo enfrente. Este es un detalle muy importante. En esa época yo me quedaba a dormir en su casa seguido, porque, y bueno, muchos estarán de acuerdo conmigo, era la edad donde no me llevaba muy bien con mis padres. Pero bueno, en ese lugar, muchas noches, estando en su habitación que se encontraba en el sótano y tenía una ventana que daba hacia el patio, llegamos a escuchar ruidos extraños provenientes del campo. Sonidos como de arrastre y algo parecido a gorgoteos. Pasaba un par de veces al mes y siempre que juntábamos valor para salir a ver, no había nada. Vivimos con esto durante años, mas hubo una noche que estoy seguro nunca vamos a olvidar. Me enteré de que mi amigo estaba por mudarse, así que decidimos quedarnos despiertos, jugando videojuegos y viendo películas. Ya de madrugada, se nos ocurrió salir a dar una vuelta en su camioneta para despejarnos un poco. Nos subimos, encendimos el motor y al salir del camino de entrada, apuntamos las luces altas hacia el campo para girar en la rotonda. Fue justo en ese momento cuando la vimos. La luz iluminó algo que no encajaba. Aquello tenía forma humana, pero no se trataba de una persona. Estaba completamente desnuda, apoyada en sus 4 extremidades. Era grande, demasiado. Sus brazos y piernas eran largos, desproporcionados, y parecía doblarse de una forma aberrante, como si las articulaciones no estuvieran donde deberían. La piel era pálida, pegada al cuerpo, como solo esqueleto cubierto de piel. En la cara de aquella cosa había una mandíbula colgando abierta, exageradamente grande y oscura por dentro, como si fuera un pozo sin fin. Sus ojos eran negros y reflejaban la luz directamente mientras nos miraba. En cuanto a eso, fue iluminado y se percató de nosotros. Retrocedió haciendo un movimiento antinatural, rápido, extraño, como si su cuerpo se deslizara hacia atrás, casi como si alguien estuviera rebobinando una grabación, perdiéndose entre la maleza en cuestión de segundos. No supimos qué hacer más que quedarnos congelados, mirándonos sin decir nada, aunque sabiendo exactamente que ambos habíamos visto lo mismo. Regresamos intentando calmarnos, platicando de cualquier cosa en el camino para distraernos, pero resultó imposible. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en su sótano, con armas a la mano, esperando volver a escuchar esos ruidos de otras veces, los arrastres, los gorgoteos,
pero no se escuchó nada. Aquello jamás volvió a hacer ningún sonido. Ya no vivo en aquel pueblo, aunque a veces he ido de visita. El campo sigue ahí, igual de vacío, y aquella sensación no ha cambiado para nada. Se siente como si algo estuviera observándome, esperando en la oscuridad. Aunque no pueda verlo, sé que sigue allá afuera. Esto ocurrió hace apenas unos días. Para dar contexto, vivo en un pueblo bastante remoto. Mi hermana y yo hemos tenido varias experiencias extrañas desde hace tiempo. Y es que en esta casa, por ejemplo, hemos llegado a escuchar una voz que nos habla desde la ventana. En otra ocasión, transitando un camino cercano, oímos nuestras propias voces, repitiendo cosas que ya habíamos dicho antes. Tenemos dos perros grandes en el terreno detrás de la casa, un husky blanco y otro de boca negra. A veces escapan cavando bajo la tierra, pero siempre regresan cuando los llamamos, sin excepción. Así que era alrededor de la 1 de la mañana cuando mi hermana y yo vimos desde la ventana a dos perros corriendo por la calle de enfrente, uno blanco y otro marrón, ambos bastante grandes. Fue justo en esa misma ventana donde ya habíamos escuchado la voz. Como el pueblo es pequeño, conocemos a la mayoría de los perros y somos las únicas personas que tenemos animales de ese tipo. Por esto pensamos que se trataba de los nuestros y entramos en pánico. Salimos de inmediato porque no queríamos que atacaran a otros animales o que llegaran a atropellarlos. Empezamos a silbar una y otra vez para que volvieran, pero no lo hacían. Ni siquiera parecían voltear, lo cual ya era muy extraño. Salimos de la casa pasando por la cochera para poder tener mejor vista de la calle. Y ahí los vimos otra vez. Estaban más adelante, detenidos. Pero hay algo que no encajaba, y es que eran más grandes de lo normal, mucho más que nuestros perros. Podría decir que el doble. Y su aspecto era más sucio, como si tuvieran algún tipo de problema con su piel, porque mirándolos mejor, faltaban pedazos en algunas partes de sus cuerpos. Además, la misma piel parecía colgarles, como una manta mal colocada encima suyo. En ese momento, antes de que pudiéramos hacer algo, unas luces doblaron la esquina. Era el coche de un vecino, lo que por un segundo nos hizo apartar la vista. Y cuando volvimos a mirar, ya no había nada. Habían desaparecido prácticamente en un parpadeo. Rápido volvimos a la parte trasera de la casa, donde encontramos a nuestros perros dormidos, profundamente, como si no hubiera pasado nada, como si fueran completamente ajenos a lo que ocurría. Y ellos no son así. Si hubieran habido animales grandes cerca de su territorio, definitivamente habrían reaccionado. Sin querer quedarnos con la duda, entramos para revisar las cámaras que apuntaban hacia la calle, pero no encontramos nada. El único movimiento registrado fue cuando mi hermana y yo salimos corriendo. Ni un solo animal, ni siquiera un gato. Y es que el último registro había sido a las 9 de la noche. Vivo con mi familia en una granja en Carolina del Sur, bastante alejada del pueblo. Todo alrededor es bosque, casi no hay vecinos ni luces cercanas. Tenemos vacas,
ovejas, gallinas, 2 caballos y nuestra perra Lucy. En casa vivo con mi padre, madre, mi hermano y mi hermana pequeña. Así que esto ocurrió el verano pasado. Esa noche recuerdo bien, me encontraba ayudando con los animales antes de dormir. Serían como las 10:30 o 11, y en esa zona la oscuridad es total. Fuera de la casa y el granero prácticamente no hay iluminación. Mi padre, por su lado, ya había terminado de revisar a las vacas y se había metido. Yo me quedé un rato más en el granero para revisar a las ovejas. Lucy estaba conmigo, pero desde el inicio se comportaba medio extraño. Ella normalmente ladra por cualquier cosa, si ve un ciervo, un mapache, incluso si el viento mueve algo. Pero esa noche estaba completamente en silencio, solo quieta, mirando fijamente hacia la línea de árboles detrás del granero. Al principio no le di importancia, pero después de un momento escuché algo en el bosque. Pasos, lentos, pesados, sin embargo constantes. No sonaba como algo corriendo ni huyendo. Era más como un pequeño paso a paso, de algo grande moviéndose sin prisa, acercándose. Pensé que probablemente se trataría de un ciervo, porque es lo más común por aquí, así que levanté mi linterna apuntando hacia los árboles. En el instante en que la luz iluminó esa zona, el sonido se detuvo por completo. Lo hizo de manera muy extraña, no gradual, sino más bien como si lo que estuviera ahí hubiera notado que lo estaba observando. Solo atiné a quedarme en silencio, escuchando. Así pasaron unos 20 segundos sin que hubiera algún ruido. Lucy seguía rígida, con la mirada fija, pero ahora se notaba mucho más tensa. Entonces escuché lo que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Desde el bosque, alguien dijo mi nombre, y fue con la voz de mi hermana. Está de más decir que no creí en ningún momento que se tratara de ella, pero si vale de algo decirlo, se escuchaba baja, forzada, como si alguien intentara copiar su manera de hablar sin poder lograrlo del todo. Además, no tenía sentido. Mi hermana estaba dentro de la casa, ya dormida para ese momento. No había ninguna forma de que estuviera afuera, mucho menos en el bosque. Lucy ahora sí empezó a gruñir, muy bajo, pegándose más a mí, sin dejar de mirar hacia los árboles. Yo no pude decir nada, solo me quedé escuchando. Y la voz volvió. Dijo mi nombre, pero más lento, alargando las sílabas, como si estuviera aprendiendo a decirlo. Y por un momento juraría que no era una sola voz, sino 2 superpuestas. Y ahí fue cuando decidí llamar a mi papá. Pensé que tal vez era una broma, por más sin sentido que pudiera sonar. Le grité, pero no hubo respuesta desde la casa. Lo que sí ocurrió fue que algo se movió entre los árboles. Ahí pude ver una figura que al principio admito pensé que era un ciervo. Pero mientras más lo veía, más claro era que algo no encajaba. Sus patas eran demasiado largas. La forma en que se sostenía no era normal. Parecía como si tuviera huesos rotos, colocados nuevamente de manera incorrecta, dejando ver la punta de estos, piel desgarrada. Aquello dio un paso hacia adelante y luego giró la cabeza, y no como lo haría un animal normal, sino de manera extraña, rígida, casi mecánica. Ahí me di cuenta de que me estaba observando. El miedo me impidió moverme. Solo pude quedarme así en silencio,
mirándolo mientras aquello me devolvía también la mirada. Aquí admito que no sé cómo describirlo, pero emitió un sonido, algo como una especie de risa, o como si estuviera intentando hablar sin saber cómo hacerlo. Algo entre un intento de voz humana y un ruido que no debería salir de ningún animal. Fue suficiente para hacerme correr, mientras Lucy ladraba de golpe, fuerte, haciéndome volver en mis sentidos. Me di la vuelta, corriendo directo a la casa sin voltear más. Entré contándole todo a mis padres, explicando lo de los pasos, la voz, la figura. Maldita sea todo lo que viví. Después de escucharme, mi padre salió junto con mi hermano para revisar la zona, y como sería más que claro, no encontraron nada, solo la oscuridad y el silencio que siempre reina en el lugar. A la mañana siguiente, medio inquieto por no haber encontrado nada, mi padre volvió al área del granero para revisar. Esta vez encontró huellas que me enseñó después. Algunas parecían de ciervo, pero otras no. Eran más largas, más profundas, y había marcas que parecían casi humanas, como si fueran una mezcla entre pisadas de animal y de una persona. Hasta hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche. Tiempo después conté esta experiencia en internet y alguien me dijo que sonaba historias de algo llamado como skinwalkers, algo que puede imitar voces. No sé si realmente se trata de aquello, pero lo que fuera que estaba en ese bosque, conocía mi nombre. Y lo peor es que trató de llamarme usando la voz de mi hermana. Comienzo diciendo que nunca he visto a lo que llaman skinwalkers, pero sí he escuchado historias bastante inquietantes. No me considero alguien que crea fácilmente en estas cosas, pero hay dos relatos en mi familia que simplemente me han dejado pensando. El primero ocurrió hace unos 9 o 10 años, cuando unos primos regresaban de un casino en Oklahoma. No habían bebido ni nada, simplemente era de noche y venían en su camino de vuelta a casa. Manejaban por la estatal 183, cerca de la frontera con Texas, acercándose a la intersección para incorporarse a la 287 en dirección a Vernon. Todo parecía normal hasta que, al aproximarse, notaron algo en la cuneta. Al principio pensaron que se trataba de un animal, agazapado, quieto, como si estuviera escondido entre la maleza. Pero, a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que su forma no era del todo normal. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, esa cosa se levantó, se puso de pie como lo haría una persona. Según ellos, el movimiento fue rápido pero claro, completamente distinto al de un animal común. Se giró hacia el vehículo y los miró directamente. Dijeron que aquel instante fue suficiente para helarles la sangre. Luego de eso, salió corriendo hacia el campo. Alcanzaron a notarlo como algo blanco, con figura humanoide, pero al mismo tiempo con rasgos que no terminaban de encajar con una persona. No supieron explicar exactamente qué era, solo que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Cada vez que mi primo cuenta esta historia, se le nota el impacto, se le eriza la piel y hasta se le quiebra la voz. No es algo que suele decir a la ligera. La siguiente historia viene de mi suegra, de algo que pasó hace unos 20 años.
En ese entonces ella trabajaba conduciendo un autobús para personas mayores. Así, ese día iba regresando de una salida sencilla, algo como una visita al hospital. Llevaba unas 6 personas a bordo. Era temprano, justo al amanecer, y se encontraban circulando por un camino rural cerca de Texas. Todo iba tranquilo, hasta que una de las pasajeras dijo algo que llamó la atención de todos. ¿Qué es eso que está afuera? Mi suegra miró rápidamente hacia el frente, viendo una figura a orillas del camino. Pensó que se trataba de un ciervo o quizá un coyote, pero al acercarse, ocurrió lo mismo que en el relato anterior. Aquella figura se incorporó, se levantó sobre sus 2 patas y en cuestión de segundos corrió hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Mi suegra no fue la única que lo vio. Al menos otras 2 señoras, además de la que avisó, pudieron confirmar aquello. Ella siempre ha dicho que, después de eso, no respetó ningún límite de velocidad en todo el trayecto de regreso. No sabe qué era, pero está completamente segura de que no era un animal normal. Como dije al inicio, yo no suelo creer en este tipo de cosas, pero escuchando las historias, es difícil no preguntarme si hay algo más allá en los árboles. Comunidad, en verdad, muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si les gusta, por favor dejen su comentario. Siempre los estoy leyendo. Recuerden que esta comunidad la construyen ustedes. Son parte muy importante de este canal. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Espero tengan una excelente noche.